un poquito acerca del modelo bíblico de enseñanza, ¿ya? ¿Por qué? Porque al hablar del modelo bíblico de enseñanza, vamos no solamente a ver lo que pasa con los niños pequeños, sino ahora también que nosotros que estamos estudiando, o si alguno de ustedes quiere entrar a la universidad, cómo enfrentarse a la universidad, cómo hacer la educación desde chiquitito hasta la educación cuando grande. Muchos pensamos que los que ya nos titulamos, tenemos una carrera, bueno, y ahí quedó, ya saqué mi carrera, soy profesional y ahí terminó mi educación. Vamos a ver que no es así. La hermana White habla de algo mucho más allá. Voy a compartir la presentación. Ya. Entonces el título de hoy se llama El modelo educativo divino. Ya, vamos a esperar que se desbloquee un poquito esto. Oh, no se pegó. ¿Me escuchan? Se me pegó el computador. ¿De verdad se me pegó el computador? No encuentro el mouse. Ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, dice, vamos a hablar de el título, bueno, estaba atrás, el modelo educativo divino, ¿ya? ¿Hay un modelo educativo divino? ¿Y qué es un modelo educativo? Dice, ¿qué es un modelo educativo? Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el modelo educativo se basa en ciertas teorías, ¿ya? De cómo, por ejemplo, aprende un niño, qué es lo que quiero que aprenda un niño, y esto hace que los docentes hagan su currículum o su programa de estudio, las mallas de estudio, ¿verdad? Cuando uno entra a la universidad dicen, esta es tu malla. Y uno va viendo así como, oh, ya tengo que estudiar todo esto, y uno dice, y estoy estudiando medicina, ¿y qué tiene que ver que tenga que estudiar, no sé, a enseñar a hacer una carta? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, y de repente uno queda así como plop, porque hay ciertos ramos que uno no entiende por qué están en la carrera. Pero el que hace esto entiende el porqué, ¿ya? Entonces, el modelo educativo es este, es todo lo que engloba la teoría, el enfoque, hacia dónde yo quiero que los estudiantes vayan, qué es lo que quiero, cómo quiero que salgan. Eso es el enfoque o modelo educativo, ¿ya? Acá en Chile, los que hacen los modelos educativos no son profesores, son ingenieros comerciales. La gran mayoría de los que hacen el modelo educativo aquí en Chile, los currículum de cada una de las carreras, son ingenieros comerciales. ¿Por qué? Porque la estructura del modelo chileno está hecho para basada en el trabajo, ¿ya? Si la gente acá dejase de trabajar, se cae todo el modelo chileno, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque todo es enfocado a que cada uno cumpla un rol en la sociedad, ¿ya? Sea como médico, como profesor, como docente, como enfermero, ya sea lo que sea, cada uno tiene que cumplir un rol. Y eso es lo que busca el modelo educativo chileno, ¿ya? Entonces, tenemos el modelo tradicional. ¿Cuál es el modelo tradicional? El que hemos pasado todos, yo, o la gran mayoría. No sé si alguno ha estado en otro tipo de colegio, pero yo creo que todos hemos estado en un colegio como este, donde hay una mesa, una silla, los colegios, una pizarra, el profesor está explicando la materia y uno va copiando, va tomando apuntes de lo que va diciendo él. ¿Ya? Ese es el modelo tradicional, donde cada profesor enseña un tipo de materia y los alumnos tienen que dependiendo de lo que él dice, lo van anotando y él después hace pruebas acerca de si ellos pusieron atención o no, de lo que él explicó, ¿ya? Y esas pruebas andan diciendo si al final apruebo o no apruebo. ¿Cuál es el problema de este modelo? Es que en los últimos años, más o menos desde el año 2009, ha tenido muchas críticas, y esto es gracias al tema de ¿cómo se llama esto? El asunto de la evolución tecnológica empezó a tener muchas críticas. Por ejemplo, acá tenemos un documental que se llama La educación prohibida, dura como 2 horas y habla acerca de cómo el modelo educativo no ha ido evolucionando, mientras que si uno ve un auto, uno ve una bicicleta, hasta la bicicleta no ha evolucionado, uno ve, no sé, los refrigeradores, las casas, cómo están hechas, todo ha ido evolucionando, ha ido mejorando en cierto sentido, ¿verdad? Las tecnologías, los celulares, antes no sé si alguno de ustedes tuvo en su mano un ladrillo, estos que eran como de este porte, y tenían una antenita.
y eran súper pesados. Mi tío tuvo uno de esos, pero ahora vemos el celular y es chiquitito. Bueno, cada vez está más grande de nuevo, pero ahora es más chico. Eh, y todas las cosas han ido cambiando, han ido mejorando. Pero las salas de clase, si uno va a los años 1890 y 100 años después, son exactamente igual. Y eso es lo que se critica hoy del modelo educativo actual. Sir Ken Robinson, un hombre que la verdad yo admiraba mucho, él falleció la semana pasada y él fue uno de los grandes críticos del modelo actual. Y él decía, no crecemos en creatividad, crecemos fuera de ella, o más bien nos educan fuera de ella. Él hablaba mucho de que el éxito de la persona estaba en la creatividad y de que los profesores te mataban la creatividad. En un ejemplo, yo quería hacerlo a mi modo, algo que, y yo llegaba a mi modo, pero el profesor no, él quería que lo hicieran al modo como él lo estaba enseñando. Y si yo lo hacía a mi modo, aunque llegase al mismo resultado, él me ponía una mala nota, ¿ya? Por lo general es así. Esto, lo que nosotros llamamos de que, por ejemplo, de que yo quiero llegar del punto A al punto B, y yo sigo este camino, y este es el camino que me enseñan. Pero hay una cosa que se llama el pensamiento lateral, que es, y que todos los niños los tienen. Por ejemplo, a mi hija yo le regalé estos vasitos, ¿verdad? Que uno va metiendo cubitos con forma de triángulo, estrellita, cuadrado, etcétera. Y yo le iba diciendo ya, el triángulo va en el triángulo, el círculo en el círculo, y así. Y ella iba viendo que yo iba metiendo los cubitos dentro. Y ella, ¿qué es lo que pescó? Pescó el cubo, lo empezó a meter, y al ver que no entraba, pescó la tapa, la sacó y metió el cubo adentro y me dijo, ahí está papá. Encontró otra solución. O sea, la finalidad que le estaba enseñando es que los cubitos tenían que estar dentro de la cesta. Y ella encuentra, como no pudo meter los cubos donde correspondían, levanta la tapa y los tira allá adentro. Pum, lo cierra y me dice, ahí está papá. Encontró otra solución. Eso es creatividad. Eso es creatividad. Y eso es lo que él lo que criticaba que el colegio terminaba destruyendo. El pensamiento lateral de cómo yo iba a llegar a otro punto y que el profesor me decía, es así y así es. Y él decía, no, hay otra forma y el niño nace con eso y nosotros se la estamos destruyendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que empieza a pasar también? Empieza a ponerse en los diarios, empieza a salir qué pasa con estos modelos, el modelo finlandés. No sé si han escuchado del modelo finlandés, de cómo este está teniendo éxito en el mundo, ya con grandes profesionales, que los niños aprenden súper bien, no tienen pruebas, ya no, allá no hay, o sea, las notas los niños no la ven. El profesor es el que le va poniendo nota, pero el niño nunca sabe qué nota va teniendo. Y dependiendo de cómo el profesor ve que va evolucionando, él lo va dirigiendo, ¿ya? Allá el niño no sabe de que me saqué un 4, me saqué un 2, me saqué un 3, un 7, no tiene idea. Por lo mismo tampoco existe esta competitividad entre los niños de decir, oye, me saqué un 7 y este sacó un 5, soy mejor que tú. No existe eso tampoco, ¿ya? Los niños en Finlandia entran a los 8 años, no entran acá como a los 6, a los 8 recién le están enseñando a aprender a leer. Y uno dice, wow, pues no van a salir más atrasados, acá estamos, ojalá los niños aprendan a leer a los 3 años, y ellos no, a los 8. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Por ejemplo, el modelo japonés. Ahí vemos los niños que están limpiando, ¿verdad? El colegio. Acá, si vemos que el profesor pone al niño a limpiar el colegio con un trapo al piso, se puede ganar la tremenda demanda porque lo está sobreexigiendo, está, ¿cómo se le ocurre a los niños los van a explotar así? Pero allá en Japón no. En Japón la limpieza es parte de la enseñanza. Entonces, y vamos viendo que estos modelos son más exitosos que los modelos que nosotros vamos pensando. Y así han surgido diferentes modelos, ¿ya? Por ejemplo, el modelo Montessori. No sé si algunos de ustedes han escuchado de las escuelas Montessori. Este lo creó María Montessori, más o menos también como el año 1890, por allí. Y María Montessori, ¿qué es lo que dice ella? Dice, este modelo educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del maestro. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Por ello se trabaja sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño.
María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración con el adulto. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimiento, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado, ¿ya? El Montessori trabaja mucho con el tema de que el niño autoaprenda, ¿ya? Que el niño sea autovalente, que el niño sea independiente. Por ejemplo, no sé si hay una, bueno, cuando sean padres van a empezar cuando estén buscando las camitas para los niños, se van a encontrar con las famosas camas Montessori. Y son camas que están básicamente a ras de piso y que cada vez se van elevando. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que el niño de chiquitito ya vaya sabiendo acostarse solito a la cama. Y luego, mientras va creciendo, se va subiendo las patitas para que el niño ya después se acostumbre al nivel de cama que todos tenemos, ¿ya? Hay otro juego que yo creo que todos lo hemos tenido, que es de unas argollitas, que es una argolla grande, después una argollita pequeña, y se queda finalmente como una especie de cono, ¿verdad? Entre tanta la argollita. Ese juguete lo inventó María Montessori para que el niño vaya aprendiendo de que las argollas grandes van abajo y que si yo coloco la argolla chica, después coloco la argolla grande, me va a quedar un espacio, por lo tanto me equivoqué. Y tengo que ahora ver cómo lo tengo que hacer correctamente, ¿ya? Entonces básicamente ya deja que el niño por sí solo, a través de ciertos juguetes y ciertas cosas, vaya aprendiendo por sí solo a desarrollarse, ¿ya? Y básicamente acá el profesor lo que hace, como ven aquí, casi no hay sillas. Es un espacio grande y el niño está jugando con diferentes juguetes, cada uno con un juguete distinto dependiendo de cómo el profesor ve ¿cómo se llama esto? Los talentos del niño. Si ve que el niño es más musical, le va a poner más cosas musicales. Si ve que el niño es más de dibujo, le va a hacer más dibujar. Si ve que tiene ciertas falencias en ciertos lados, le va a poner ciertos juguetes para mejorar esa falencia. Eso es lo que explica el método Montessori. Cada niño es individual, por lo tanto a todos no se les puede enseñar igual, ¿ya? Y como ven acá, no son más de 20 niños por sala. Ese es el modelo que usa Montessori. El otro modelo que ha tomado harto ¿cómo se llama esto? Auge es el modelo Waldorf, ¿ya? Este lo creó Rudolf Steiner, más o menos también como en el año 1895. Dice, la división de Steiner del desarrollo infantil en 3 etapas principales se refleja en el enfoque de las escuelas hacia la educación de la primera infancia, que se centra en actividades prácticas y juegos creativos, de la educación primaria, que se centra en el desarrollo de la expresión artística y las capacidades sociales, y de la educación secundaria, que se centra en el desarrollo del razonamiento y la empatía. ¿Ya? Y lo mismo, acá tampoco hay pruebas, ¿ya? Los niños, acá lo principal es que el modelo Waldorf es la creatividad, por lo tanto, la mitad del día están haciendo talleres ya sea de arte, música, pintura. Algo muy bueno que tiene el Waldorf es que los niños hacen sus propios juguetes, ¿ya? Los papás de la escuela Waldorf tienen prohibido a los niños regalarles juguetes. Los niños tienen que hacer sus juguetes. Y para eso le pasan lana, le pasan madera, le pasan cosas que puedan reciclar, etcétera. Ellos hacen sus juguetes, ¿ya? Para que vayan desarrollando la creatividad. Y la otra parte del modelo Waldorf que se desarrolla finalmente la mitad del año en el patio, ¿ya? Ya sea con las gallinas, con el horno de barro, con el huerto, con los animales de granja, ¿verdad? Que ellos ahí juegan con ellos, viven y aprenden todo esto. Eh, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Son modelos que nosotros podemos seguir? ¿Qué dice ahora el Espíritu de Profecía? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Acaso Dios no nos dejó un modelo o dejó algún modelo bíblico? Dice la hermana White, ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¡Wow! O sea, dice ella que hay una verdadera ciencia de la educación. Si yo tengo algo verdadero, significa que también tengo algo falso, ¿ya? Por lo tanto, ella dice, si dejamos de entender la verdadera ciencia de la educación, y ella la llama ciencia, ¿ya? No es cualquier cosa, es una ciencia, algo que se estudia, algo que se aprende, que se desarrolla. Si lo dejamos de entender, no vamos a tener un lugar en el cielo, en el reino de Dios.
uno dice, wow, ¿cómo esto? ¿Que la educación es tan importante? Juan 1:1 dice lo siguiente. Cuando estaba hablando de Jesús, ¿verdad? El verbo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Saben que la Biblia y Juan no nos dicen por qué razón los judíos rechazaron a Cristo. Sí, la hermana White, luego el Señor se lo muestra y ella nos dice cuál fue la razón de que, por qué ellos terminaron rechazando a Cristo. Y dice lo siguiente. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y era también su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Esto lo que estaban haciendo los judíos cuando esperaban a Cristo, ellos esperaban a un conquistador, esperaban a alguien que los liberara del yugo romano. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y ellos decían, ahora, ellos estaban como, ¿se acuerdan que les quitaban la plata? Estaban los cobradores de impuestos, que les cobraban más de lo que tenían que cobrarles, y por lo mismo ellos estaban con un solo cobertor. Ellos tenían un vestido y más encima ese era su vestido de noche, ¿ya? Y decían, ahora él va a venir Cristo, nos va a dar los costosos mantos que tienen los romanos. Dice, todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha, ¿por qué cosa? Por una falsa educación. Y de dar a sus oyentes, no sé, a ver, a sus oyentes, un concepto correcto, su reino es su propio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, es que afuera hubo un apagón de luz, ya estoy teniendo problemas con la luz. De hecho, el lunes y martes estuve sin luz. Entonces, todo el día, todos 2 días sin luz. Y ya tengo como miedo porque a cada rato la luz volvía, un par de 30 minutos tenía que cargar el celular, cargar el computador y dije, no se va a cortar la luz otra vez. Así que ya menos mal. Están todos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estaba? Bueno, de que el problema de que por qué los judíos no conocieron a Jesús fue producto de una falsa educación. Ellos, al tener una falsa educación, no conocieron a Jesús, no lo recibieron, no entendieron el carácter de la obra de Cristo. Y por eso ellos al final terminaron persiguiendo a Jesús y no lo conocieron. ¿Por qué? Por la falsa educación. Por eso es que la educación adventista tiene 3 puntos fuertes o 3 frentes que nosotros le llamamos. La obra evangelista, la obra médica y la obra educativa. Si se dan cuenta, cuando se pone una universidad, al lado se pone un sanatorio o una clínica y una iglesia. Siempre la iglesia adventista ha funcionado esas 3 cosas. La universidad, justo ahí, una clínica o un sanatorio y la iglesia. Los 3 siempre trabajan esos 3 juntos. ¿Por qué? Porque tanto la parte evangelística, la parte médico-misionera y la parte educativa tienen la misma importancia. Chicos, así como ustedes estudian la Biblia, deberían también aprender acerca de nuestro cuerpo y de cómo sanarlo a través de la medicina natural, a través de las recetas, a través de la alimentación, a través de un montón de cosas, y también acerca de la educación. Son 3 cosas importantes que tienen que aprender. A mí, este tema, la verdad, a mí no me interesaba. Yo escuchaba estos temas y para mí era, ya, si esto es para los papás, digo, ¿para qué estoy escuchando esto ahora? Cuando nació mi hija, yo dije, voy a enseñarle, quiero enseñarle como Dios quiere que le enseñe. Yo en ese momento, yo decía, de las cosas adventistas yo conocí a la mayoría, conozco las profecías, conozco el tema de la alimentación, soy vegetariano, manejo ya bastante el tema de la medicina natural. Es como que ya dentro del adventismo yo decía, no tengo como ya casi nada que aprender.
Nace mi hija, me pongo a estudiar el tema de la conducción del niño y me doy cuenta que había un mundo entero que yo no conocía, y era el tema de la educación. Y el problema más grande era que la hermana White decía que primero hay que educar al padre para poder educar al hijo. Y cuando ella empieza a hablar acerca de cómo hay que educar al padre y empieza a ver lo que yo tenía que, lo que era, qué tenía que yo ser como padre para poder educar a mi hijo, me veo que digo, estoy súper atrasado. Tengo que aprender esto, y no tengo tiempo. Más encima tengo que trabajar, tengo que ver a mi hijo, estoy casado, tengo que ver esto. Digo, ¿por qué no supe esto cuando era joven y lo aproveché de aprender antes? Porque ahora tengo todo esto junto que aprender. Así que por eso lo insto a que vayan aprendiendo esto desde ya. Si ustedes no sabían que la educación era tan importante para incluso hasta la salvación, empieza a tomarle el peso ahora, porque de verdad es algo muy, muy importante. Entonces la pregunta es, vimos el modelo tradicional, vimos el modelo Waldorf, vimos el modelo Montessori y hay otros modelos más. ¿Existe un modelo divino? Vamos acá a Adán y Eva. Dice el libro La Educación, que es un libro que se los recomiendo a todos, no es un libro para profesores. Sáquense ese concepto que es un libro que lo tienen que leer los profes. Es un libro que todos tenemos que leerlo. Dice lo siguiente, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Entonces, ¿qué dice la hermana White? La verdadera educación es más que ir y titularme. Es mucho más que eso, dice ella. Dice, significa más que una preparación para la vida actual. O sea, ni siquiera es ir y sacar un título, aprender a cocinar, aprender a hacer cosas, aprender para aprender cómo preparar un auto, más que eso incluso. Dice, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Por lo tanto, como niño, yo tengo una educación. Como joven, yo tengo una educación. Como marido, tengo que educarme. Como padre, tengo que educarme. Como padre de un adolescente, tengo que educarme. Como padre de un hijo que se casó, también tengo que educarme. Como jubilado, también tengo que educarme. O sea, yo no voy a parar nunca de educarme. Nunca. Dice, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo. ¿De qué cosa? El gozo de servir. Hoy en día, si usted le pregunta a un joven, ¿qué quieres estudiar tú? Yo quiero estudiar medicina. ¿Por qué? Porque gana harta plata. Y su gozo no está en servir. Su gozo está a fin de mes cuando le llega el cheque, cuando le depositan el dinero en la cuenta. Ahí está el gozo. Pero durante el mes, ¿cómo estamos? Ah, ya tengo que ir al trabajo, ya tengo que ir, ya es lunes de nuevo, tengo que ir a trabajar. Qué lata donde estoy trabajando. Ya, vamos, empecemos a trabajar. Ah, son las 8, pero tengo que todavía tomar mi cafecito. Sin cafecito yo no trabajo. ¿Han escuchado eso? Hay gente que dice, no, sin mi cafecito yo no trabajo. Y ahí empiezan, y usted va al registro civil y está la señora atrás y tomando su cafecito y haciendo la cola. Y dice, esta señora, ¿cuándo se va a desocupar? ¿Cuándo me va a atender? ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta lo que está trabajando. ¿Y por qué razón? Porque no se les educó en la verdadera educación. Dice, es el gozo de servir en este mundo. Y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Si ustedes dicen, ay, qué lata, tengo que servir en este mundo, dice que en el mundo venidero vamos a servir más. En el cielo no es una cosa que voy a estar ahí arriba de una nube con una arpa tocando y todo el día haciendo nada, no. Si aquí ustedes tienen problemas y se sienten, dicen, qué flojera hay que andar sirviendo, tengo que la flojera de lavar los platos, en el mundo venidero, chicos, van a servir más. Así que tienen que prepararse acá, para eso de servir mucho más en el mundo venidero. Y es más, dice, sentir gozo de servir. Cambia una cosa, nosotros decimos, nos da lata servir, pero ahora tenemos que cambiar nuestra educación para, ¿qué cosa? Sentir gozo al servir. Dice que perfecto para perfeccionarse. Y esto es algo, aunque a mí me llama mucho la atención. Perfecto para
perfeccionarse. ¿Qué será esto? Si ya es perfecto, ¿se puede perfeccionar? O como dice ahí por una persona, ¿es perfectible? Dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que, cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su fortaleza debían aumentar continuamente. Vasta era la esfera que se ofrecía a su actividad. Glorioso el campo abierto a su investigación. Los misterios del universo visible, las maravillas del que es perfecto en sabiduría, invitaban al hombre a estudiar. Tenía el alto privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su creador. Dios creó a Adán y Eva perfectos, ¿verdad? Pero dice que acá los creó perfectos para seguir perfeccionándose por la eternidad. Es algo que yo creo que no sé, por lo menos para mí yo no lo puedo, no lo entiendo. Uno dice, pero si lo creó perfecto, ¿cómo va a seguir perfeccionándose? Bueno, Dios hace eso. Y saben que la hermana White en el conflicto de los siglos, al final dice que nosotros vamos a llegar y no nos vamos a aburrir nunca. Porque dice, vamos a tener el universo completo para estudiarlo, vamos a ir a los otros mundos, a animales que nunca hemos visto, con seres que vamos a conversar con otros seres no caídos, vamos a ver las tecnologías que ellos han inventado, vamos a estudiar lo micro, ¿verdad? Del átomo, las moléculas, todas esas cosas, y vamos a estudiar lo macro, vamos a estudiar cómo funciona el Sol, cómo funcionan los planetas, la gravedad. Ustedes sabían que los científicos no explican todavía cómo funciona la gravedad, no hay explicación. Vamos a estudiarlo, vamos a entenderlo. ¿Cómo funciona la gravedad? ¿Qué pasa con los insectos? Imagínense, cuando acá hay miles de insectos con el universo, ¿cuántos insectos habrá? Dice que vamos a construir nuestras casas. Vamos a plantar viñedos. ¿Ustedes han soñado alguna vez cómo quieren ser que sea su casa? Dice que ustedes van a hacer su propia casa. El Señor les va a dar mansiones. Dentro de la ciudad va a haber mansiones, pero en el mundo van a tener que ustedes construir su propia casa. Van a plantar viñedos, van a plantar para ustedes, van a jugar con el león, con el oso, y quizás haya otro bicho que van a encontrar allá en otro mundo, se lo van a traer para su casa porque les gustó. Y van a tener que investigar lo que pasó acá con este bichito, cómo se cuida y todo. Entonces, y eternamente, y dice cuando creamos que logramos lo mayor, dice el Señor, va a decir, no, miren más allá, y nos va a ampliar el universo y va a inventar más cosas para que sigamos investigando. No nos vamos a cansar nunca, no nos vamos a aburrir. No nos cuesta a veces a nosotros entender el concepto de eternidad, siempre nosotros le ponemos un fin a todo. Y a veces nos cuesta porque eso. Pero desde aquí en adelante tenemos que empezar nosotros a educarnos. Dice, la Biblia como la base. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo el Redentor, según están revelados en la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero para enseñar a los niños es la Biblia. La Biblia es la base de toda educación. Dice, todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad. Yo soy individual. Yo estoy casado con mi esposa, pero yo tengo mi opinión y ella tiene la de ella. Y nosotros nos ponemos de acuerdo. Ustedes tienen sus opiniones y todos somos individuales, ¿ya? Nadie puede llegar y decirme, no, tú tienes que creer esto, tú tienes... No, yo soy individual. Yo tengo mis talentos, mi carácter, mi cosa y soy individual, ¿ya? Vamos semejando al carácter de Cristo, tenemos que ir creciendo en eso. Pero el Señor a cada uno nos creó distintos. Cada uno de nosotros somos especiales, o como dice el pastor Bullón, somos la cosa más linda que creó Dios en este mundo. Dice, nos dio la facultad de ¿qué? De pensar y hacer, porque somos semejantes a Él. El Señor pensaba y creaba, nosotros también tenemos esa capacidad de crear. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad, ¿qué cosa? Individualidad, pensar y hacer, son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter,
La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean, ¿qué cosa? Pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Chicos, aprendan a pensar por sí mismos. No sean el reflejo de lo que otros dicen. Aprendan a pensar por ustedes mismos, a defender su idea, a defender lo que ustedes creen. Dice, estos son los hombres que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter de los demás. Son los pensadores y no los meros reflectores, o como decimos, los loros que repiten lo que otros dicen. Ustedes son individuales. Aprendan a no ser reflectantes de otros, a investigar las cosas por ustedes mismos. Hoy en día, lamentablemente, tenemos la cultura del meme. Lo vemos en Facebook, es que el meme lo dijo. Es que el video de YouTube lo dijo. Y si el video de YouTube lo dijo, es así. Y si el meme lo dice, es así. Y la gente no investiga. Diga, oh, mira lo que dice esto. ¡Pum! Lo comparto. ¿Han escuchado de la fake news? ¿Y por qué razón surge el fake news? Porque la gente no se le educó para pensar por sí mismo, para investigar, para decir, ¿será verdad lo que está diciendo este meme? Y por eso que llega después el político, ¿verdad? Y les cuenta el tremendo cuento, y le da besitos a las guaguas, y le regala los dulcecitos a la gente vota por ellos, y después el político, chao, si te he visto, ni me acuerdo. Y creen en todas sus grandes cosas, yo voy a hacer esto, y el país va a hacer esto acá. ¿Podrá hacerlo? ¿Tiene el presupuesto para hacer algo así? Sean pensadores, chicos, no sean reflectantes o crean todo lo que hay en internet, lo que todos dicen. Investíguelo por ustedes mismos. Dice, en vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Vayan a la fuente de la verdad, a los vastos campos abiertos de la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino, y la mente se expandirá y se robustecerá. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes para pensar y obrar, jóvenes que sean amos y no esclavos de las circunstancias, jóvenes que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Imagínense lo que dice la hermana White, como tenemos que ser. Si ustedes quieren ser grandes personas en la vida, tienen que ser así. No basta con solo tener un título, decir soy ingeniero y ahora voy a ser jefe. Algunas directrices. Dice, el trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones, dice la hermana White, que pone en actividad los músculos y da reposo a la mente. ¿Están cansados mentalmente? Vayan a hacer un huerto. Vayan a hacer un huerto. Les va a ayudar, dice. El estudio en materia de la agricultura debe ser, ¿qué cosa? El ABC de la educación dadas en nuestras escuelas. Y me da mucha pena porque yo recuerdo cuando yo era chico, en los colegios adventistas enseñaban agricultura y ahora no se enseña. Y me da pena porque esto a uno le ayuda mucho, en todo sentido, a tener paciencia, al estudiar cómo funciona todo, al estudiar cómo funciona la planta, también entiendo un poquito de cómo funciona mi cuerpo, de manera vaga, sí, pero sí se entiende de alguna manera. Dice, esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. En los niños más pequeños, de chiquitito tenemos que enseñarles a cultivar, desde pequeños. Habilidades útiles. Dice, puesto que tanto los hombres como las mujeres ocupan su lugar en el hogar, los niños y las niñas deben saber en qué consisten los trabajos domésticos. ¿Quiénes? ¿Las niñas tienen que saber los trabajos domésticos? Los niños y las niñas. Tender las camas, ordenar la pieza, lavar la loza, preparar la comida, lavar y remendar la ropa, son actividades que como educación no menoscaban la virilidad de ningún muchacho. ¿Han escuchado eso de que no, que el hombrecito, él no tiene por qué andar lavando la ropa? Es que, no, el niñito, ¿cómo va a estar lavando loza? No, que la niñita lo haga, vaya. ¿Han escuchado a esas mujeres que dicen eso?
Imagínense esto, hoy en día el movimiento feminista dice, no, es que los hombres y las mujeres tienen que hacer lo mismo y todo. Y la hermana Juárez era una muy adelantada a su época, muy adelantada. Esto es actual. Uno dice, ah, de todo, pero no, es actual. Miren, y miren lo que dice de las niñas. Y si las niñas, a su vez, pudieran aprender a ensillar y conducir un caballo, bueno, ahora ya nadie tiene un caballo, pero esto lo podríamos decir, y si las niñas aprenden a cambiar una rueda de un auto, ¿cuántas veces dice, va conduciendo y dice, ay, ya, mujer tenía que ser? ¿Han escuchado eso? A veces los hombres dicen eso. O ven a las mujeres botadas ahí en el medio de la calle y no tienen idea de qué pasa con el auto. Bueno, la hermana Juárez dice, enséñale a una mujer a arreglar un auto. Si esto, hay que sacar el principio, no podemos quedarnos en que tenemos que andar en caballo todo. Hay que sacar el principio de esto. Chicas, aprendan por ustedes mismas cómo se arregla un auto. No esperen que queden ahí botadas en la calle y que venga un hombre a arreglársela. Más encima cómo están de peligrosas las cosas. Aprendan. A mi hija yo le compré un autito para que ella juegue. ¿Por qué? Porque ella, el juguete, a través de ellos, ella va a conocer cómo es el auto y al final, después cuando sea grande, ella tiene que conducir un auto. ¿Qué más dice? Manejar el serrucho y el martillo. No, es que esas cosas son de hombre. Es que esas cosas son de hombre, ¿no? ¿Cómo la mujer mandar ahí con el serrucho, el martillo? Es que son de hombre. No, la hermana Juez decía, no. Las niñas tienen que ocupar el martillo y el serrucho. Lo mismo que el rastrillo y la azada. Y estarían mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida. ¿Qué pasa, chicas, si se casan y su marido fallece? Lamentablemente, no sabemos las cosas de la vida. ¿Qué va a pasar? Tienen que aprender a hacer cosas útiles. Miren, ¿qué dice? El hogar debe ser la primera escuela industrial de todo niño. ¿Qué cosa? El hogar. La educación manual merece más atención de la que se le ha prestado. Se deben abrir escuelas que, además de proporcionar una cultura mental y moral superior, no solamente de libros, dispongan de los mejores medios posibles para el desarrollo físico y la capacidad industrial. Se debe enseñar agricultura, trabajos manuales, tanto oficios útiles como sea posible, economía doméstica. ¿Ustedes saben llevar cuentas? ¿Saben? Tengo 200.000 pesos en el mes. ¿Cómo los tengo que llevar? Esto es diezmo, esto aquí, esto acá. Van y cuando van al supermercado anotan lo que gastaron. O llegan ahí al día 18 y dicen, uy, me quedé sin plata. Y empiezan a pedir préstamos, jefecito, me da un anticipo porque ya no tengo plata. Tienen que aprender. Si aprendan ustedes, enséñenselo a sus hijos. Aprendan a llevar contabilidad básica. Arte culinario. Aprender a cocinar. Que no se les queme el agua, pues chiquillas, chiquillos. Que no les caiga el huevo con cáscara y todo adentro, es algo tan fácil. Que el arroz no se les queme. Que los fideos no tengan todos pegoteados. Aprendan. Tienen que aprender arte culinario, costura, aprender a hacerlo ustedes mismos. A veces, ahora estamos en cuarentena, imagínense 18, ya cuántos meses encerrados, algunos no han podido ni comprar. Hay por lo menos que un pedacito de tela y aprendo a hacer otra cosa. Confección de ropa higiénica, tratamientos a enfermos. ¿Qué pasa ahora? Quiero ir a meterme al COVID allá al hospital. Ojalá no pudiéramos. Me enfermé de la guata. ¿Qué puedo hacer? Un poquito de barro, carbón, hierbitas, todas esas cosas. Entonces, todo eso es parte de nuestra educación. Hay un modelo bíblico que es muy superior. Ya para ir terminando, voy a leer lo siguiente. Dice, los padres deben procurar despertar en sus hijos interés en el estudio de la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Es el estudio de cómo funciona mi cabeza, cómo funciona mi estómago, cómo funcionan los músculos, cómo funcionan los pulmones. Dice que tenemos que aprender eso. Ah, pero yo no voy a estudiar medicina. No importa. El Señor quiere que aprendamos estas cosas, cómo funcionan. Debería tener entendimiento acerca de la estructura física. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habilidad humana es la más admirable. Josefina, oye, adentro, venga. Rocío, llámate a la Josefina. Se estaban yendo por ahí. Perdón, que tengo unos cuyos, se me están yendo para afuera para afuera, entonces tenía que llamarla. Dice, es por lo tanto de la mayor importancia que la fisiología ocupe un lugar importante en los estudios elegidos para los niños. Todos, ¿quiénes?
Los niños deben estudiar fisiología, imagínense, hermano. Y luego los padres deben cuidar de que a esto se añada la higiene práctica. ¿Y qué es lo que es la higiene? Es el arte de cuidar cada uno de estos que estoy aprendiendo. Si voy a estudiar del pulmón, cómo funciona, y ahora tengo que estudiar cómo cuidar mi pulmón, cómo respirar. Saben que la hermana White dice, y esto en el libro de la educación, y ella habla, lo primero que tengo que enseñar a los niños es cómo aprender a sentarse. ¿Cómo estoy sentado yo? ¿Así? ¿Echado en el sillón? ¿O estoy derecho? Ya lo veo que todos empiezan a moverse ahí, a interesarse. ¿Por qué? Porque dice ella, si el cuerpo está derecho, me va a entrar bien buen oxígeno y puedo aprender mejor. Y puedo atender bien lo que dice, me está hablando el Padre. Pero si estoy así echado, con la cabeza metida acá y apenas respirando, ¿qué va a pasar? No va a llegar oxígeno al cerebro, no puedo aprender. Aprendan también a caminar recto, dice la hermana White. Dice, caminen como dignos, hijos de Dios. No anden ahí con la cabeza metida abajo y hablando bajito, así como que... No, ustedes son hijos de Dios, son dignos. ¿Han visto cómo caminan los príncipes, las princesas? Así chuequitos, encorvados, como con miedo. ¿Cómo caminan? Recto, derecho, hombro atrás, cabeza arriba. Dice la hermana White, ustedes son príncipes y princesas, caminen como tales. Y libros recomendados, ya para ir finalizando. La educación de la hermana White, la conducción del niño, la educación cristiana, consejo para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, fuente de agua viva o cisternas rotas, estudios sobre la educación cristiana del profesor Sutherland. Todos estos libros están en internet, están gratis para que todos ustedes lo estudien. Hay un modelo bíblico que es más allá. Y no solamente es para los que quieren ser padres. Ustedes también que están en la juventud, apréndanlo. Porque les va a servir cuando terminen su carrera. Les va a servir cuando estén en la universidad. ¿Saben que por no defender las convicciones, hoy en día tenemos que el 66% de los jóvenes adventistas que entran a la universidad se van? El 66%. Imagínense, de 3 jóvenes, 2 se van, queda 1. Esa es la estadística que estamos manejando ahora. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado a los chicos a ser pensadores propios. Viene el profesor de universidad, los mira tanto, le dice algo de la evolución, de esto acá, vienen los compañeros, oye, estoy tonto, ¿cómo no carreteáis aquí y allá? Y lo sacan, se lo llevan. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado desde pequeños a los niños que tengan una voluntad firme, una convicción propia, y como dijimos la semana pasada, lo único que no importa es que, que yo estoy feliz, muchos padres dicen con que mi hijo esté en la iglesia. Y no, es en la casa donde debe enseñarse el niño. Es en la casa donde se pone en práctica la reforma pro salud. Allá yo no como en la iglesia. Es en la casa donde yo después leo mi matutina, estudio la Biblia. No en la iglesia. En la iglesia, ¿cuántas horas pasamos? A veces hasta 4 horas. Las 9:30, 2:30. 4 horas son suficientes para educar a un niño a la semana? No. Es en la casa donde nosotros ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo en la iglesia. Espero que les haya gustado el tema. Este es un tema larguísimo. Como les dije, están todos esos libros para leer. Hay mucho más que aprender. Intenten estudiarlo por ustedes mismos. No se queden con lo que yo les enseñé. Este tema de la educación, véanlo por ustedes mismos. Y saquen sus propias conclusiones. Y van a ver que es algo maravilloso. Una vez se piensa que solamente la profecía es aprender a cocinar, es aprender. Hay mucho más allá. Y el estudio de la educación no solo les va a enseñar para ser buenos padres, sino para ser buenos estudiantes, buenos profesionales y buenos servidores aquí en la tierra y en el cielo. Que el Señor les bendiga.